Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Mente y Mundo. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, un viaje que nos llevará a una época en la que el sonido del hierro sobre los rieles marcaba el ritmo del progreso en Guatemala. Nos encontramos en el Museo del Ferrocarril de Guatemala, un lugar lleno de historia, recuerdos y máquinas que alguna vez conectaron ciudades, pueblos y sueños. Durante décadas, el ferrocarril fue uno de los motores más importantes del país. Gracias a estas locomotoras y vagones, personas podían viajar largas distancias, mercancías cruzaban el territorio y Guatemala se conectaba con el mundo. Pero hoy, más que un medio de transporte, el ferrocarril es un testigo silencioso de nuestra historia. Cada locomotora, cada riel y cada estación guarda historias de trabajadores, pasajeros, comerciantes y familias enteras que dependían de este sistema para avanzar. En este recorrido vamos a explorar de cerca estas impresionantes locomotoras, conocer algunos de los vagones que transportaban pasajeros y cargas, y descubrir cómo funcionaba este sistema que durante muchos años fue considerado el orgullo del transporte nacional. También veremos objetos antiguos, fotografías históricas y espacios que nos permiten imaginar cómo era viajar en tren hace muchas décadas en Guatemala. Así que acompáñame en este recorrido por el Museo del Ferrocarril, un lugar donde el pasado aún vive entre rieles, locomotoras y recuerdos. Prepárate para conocer una parte fascinante de la historia guatemalteca que muchos no conocen y que vale la pena recordar. La historia del ferrocarril en Guatemala. Para entender este museo, primero tenemos que viajar aún más atrás en el tiempo, a los orígenes del ferrocarril en Guatemala. La historia del ferrocarril guatemalteco comienza en el siglo XIX, cuando el país buscaba una forma más rápida y eficiente de transportar productos y personas. En esta época, mover mercancías por caminos de tierra era lento, difícil y costoso. Por eso surgió la idea de construir líneas de tren que conectaran las regiones productivas con los puertos del país. Uno de los momentos más importantes ocurrió durante el gobierno del presidente Justo Rufino Barrios, cuando comenzaron los primeros proyectos ferroviarios en Guatemala. El objetivo era claro: impulsar el comercio, especialmente la exportación de café, que ya se estaba convirtiendo en uno de los productos más importantes de la economía nacional. Con el paso de los años, las líneas ferroviarias comenzaron a expandirse y a conectar diferentes regiones del país. El tren llegó a convertirse en el principal medio de transporte para pasajeros y mercancías. Era común ver locomotoras atravesando paisajes de montañas, plantaciones y pueblos, llevando personas, alimentos, café, banano y muchos otros productos. A principios del siglo XX, el sistema ferroviario creció aún más con la participación de empresas extranjeras que administraron gran parte de las líneas del país. Durante muchos años el tren fue símbolo de modernidad y progreso, y para muchas comunidades representó la primera conexión directa con la capital y con los puertos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el desarrollo de las carreteras, el aumento del transporte en camiones y diferentes problemas económicos provocaron que el sistema ferroviario fuera perdiendo importancia. Poco a poco, muchas de las rutas dejaron de funcionar hasta que el servicio prácticamente desapareció. Hoy lugares como el Museo del Ferrocarril de Guatemala conservan estas locomotoras, vagones y objetos históricos para recordarnos la enorme importancia que tuvo el tren en el desarrollo del país. Cada pieza que vemos aquí no es solo una máquina antigua, es parte de la historia de Guatemala y del esfuerzo de miles de personas que trabajaron para construir y mantener este sistema que durante décadas movió al país sobre rieles. Las principales rutas del ferrocarril en Guatemala. Este sistema ferroviario de Guatemala llegó a ser uno de los más importantes de Centroamérica.
Durante muchos años los trenes conectaron a la capital con los principales puertos y regiones productivas del país, permitiendo el transporte de personas y mercancías a largas distancias. Una de las rutas más importantes fue la que conectaba la ciudad de Guatemala con el Atlántico. Este recorrido atravesaba varias regiones del país y tenía como destino final el puerto de Puerto Barrios, en el Caribe guatemalteco. Esta línea era clave para el comercio internacional ya que permitía transportar productos como café, banano y otros bienes hacia los barcos que los llevaban al extranjero. Otra ruta fundamental era la que comunicaba la capital con la costa sur del país. Esta línea ferroviaria llegaba hasta el puerto de San José, en el departamento de Escuintla. Gracias a esta conexión, muchas mercancías podían exportarse hacia otros países a través del Océano Pacífico. El sistema ferroviario también incluía conexiones hacia el oriente del país. Los trenes pasaban por lugares como Zacapa y otras regiones importantes, facilitando el transporte de productos agrícolas y del movimiento de pasajeros entre distintas ciudades. Además de esas rutas principales existían ramales secundarios que conectaban diferentes pueblos y zonas productivas con las líneas principales del ferrocarril. Estos ramales permitían que productos agrícolas, ganado y mercancías llegaran hasta los grandes centros de transporte ferroviario. Durante décadas, estos trenes no solo movieron productos, sino también historias humanas. Trabajadores que viajaban para encontrar oportunidades, comerciantes que transportaban sus productos y familias enteras que utilizaban el tren como su principal medio de transporte. Hoy en día, aunque el sistema ferroviario ya no funciona como antes, estas rutas forman parte de la memoria histórica del país y nos recuerdan una época en la que Guatemala estaba conectada por miles de kilómetros de rieles. Muchos se preguntarán cómo era viajar en el ferrocarril de Guatemala. Viajar en ferrocarril en Guatemala, especialmente durante el siglo XX, era una experiencia muy distinta a la de hoy. Para muchas personas era el medio de transporte más importante del país, y aunque no era el más rápido, sí era uno de los más seguros y accesibles. Durante los viajes dependía la distancia y el tipo de tren. Por ejemplo, un viaje desde la ciudad de Guatemala hacia Puerto Barrios en el Atlántico podía tardar aproximadamente entre 10 y 12 horas. Este trayecto cruzaba varias regiones del país y era uno de los recorridos más largos e importantes del sistema ferroviario. En el caso de la ruta hasta la costa sur, como el viaje desde la capital hasta el puerto de San José, el tiempo podía ser entre unas 3 a 5 horas aproximadamente, dependiendo de las paradas que hiciera el tren durante su recorrido. En cuanto a los costos, viajar en tren solía ser relativamente accesible. Para la población existían diferentes clases de vagones, algunos más económicos con asientos sencillos de madera y otros un poco más cómodos con mejores asientos y mayor espacio. Esto permitía que tanto trabajadores como comerciantes y familias pudieran utilizar el servicio. Entre las cosas positivas del ferrocarril estaba su capacidad para transportar grandes cantidades de carga y pasajeros al mismo tiempo. También era un medio de transporte bastante confiable para la época, ya que permitía conectar regiones que antes estaban aisladas por caminos difíciles. Sin embargo, también tenía algunas desventajas. Los viajes podían ser largos, el mantenimiento de las vías era costoso y con el paso del tiempo la construcción de carreteras y el aumento de transporte en camiones y autobuses fueron haciéndolo menos competitivo. A pesar de esto, durante muchas décadas el ferrocarril fue una pieza fundamental en el desarrollo económico y social de Guatemala, permitiendo el crecimiento del comercio, la movilidad de las personas y la conexión entre distintas regiones del país. Hoy, al recorrer este museo y observar estas locomotoras y vagones, podemos imaginar cómo era viajar en aquella época, cuando el sonido del tren marcaba el inicio de una nueva aventura sobre rieles.
Una pregunta que nos hacemos todos regularmente es ¿por qué desapareció el ferrocarril? A pesar de que el ferrocarril fue durante décadas uno de los sistemas de transporte más importantes de Guatemala, con el paso del tiempo comenzó a desaparecer poco a poco. Uno de los principales motivos fue el crecimiento de las carreteras. A medida que el país empezó a construir más autopistas y caminos, el transporte por camiones y autobuses se volvió más flexible. Los vehículos podían llegar a muchos lugares donde el tren no tenía vías, lo que hizo que muchas empresas comenzaran a preferir el transporte por carretera. Otro factor importante fue el alto costo de mantenimiento del sistema ferroviario. Las vías, los puentes, las locomotoras y los vagones requerían constante reparación y modernización. Con el paso de los años, la inversión necesaria para mantener el ferrocarril funcionando correctamente se volvió cada vez más grande. También influyeron problemas administrativos y económicos dentro de las empresas que operaban el sistema ferroviario. Esto provocó que poco a poco se redujeran las operaciones hasta que muchos tramos dejaron de funcionar. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el sistema ferroviario prácticamente dejó de operar en Guatemala. Muchas estaciones quedaron abandonadas y las locomotoras fueron retiradas del servicio. Sin embargo, aunque los trenes dejaron de circular, la historia del ferrocarril sigue viva en lugares como el Museo del Ferrocarril. Este espacio permite recordar una época en la que los trenes eran símbolo de progreso, conectaban ciudades y ayudaban a mover la economía del país. Hoy estas locomotoras y vagones se conservan como patrimonio histórico, recordándonos que durante muchos años el ferrocarril fue una de las grandes arterias que impulsaron el desarrollo en Guatemala. El sistema de comunicación y tecnología en el ferrocarril. Para que el sistema ferroviario funcionara correctamente, no solo se necesitaban locomotoras, vagones y rieles, también era indispensable contar con sistemas de comunicación que permitieran coordinar los viajes, evitar accidentes y mantener el control de los trenes a lo largo de cientos de kilómetros. Uno de los sistemas más importantes que utilizaban los ferrocarriles era el telégrafo. A lo largo de las vías del tren se instalaban cables telegráficos que conectaban las diferentes estaciones. Gracias a este sistema, los operadores podían enviar mensajes utilizando el código Morse, una forma de comunicación basada en puntos y rayas que representaban letras y números. Los operadores del telégrafo trabajaban en pequeñas oficinas dentro de las estaciones. Su labor era recibir y enviar mensajes constantemente para informar sobre la salida y llegada de trenes, cambios en los horarios o cualquier situación que pudiera ocurrir durante el recorrido. Esto permitía que los trenes supieran cuándo podía avanzar y cuándo debían esperar para evitar encontrarse con otro tren en la misma vía. Además del telégrafo, con el paso del tiempo también se comenzaron a utilizar teléfonos ferroviarios. Estos teléfonos conectaban directamente a las estaciones y permitían una comunicación más rápida entre los encargados del sistema ferroviario. Otra forma de comunicación importante eran las señales ferroviarias. Estas incluían banderas de colores, lámparas y señales mecánicas que indicaban a los maquinistas si podían avanzar, reducir la velocidad o detenerse. Durante la noche se utilizaban lámparas con diferentes colores para transmitir estas indicaciones. También existían silbatos y campanas que utilizaban los trenes para anunciar su llegada a las estaciones o advertir a las personas que se encontraban cerca de las vías. Todo este sistema de comunicación era fundamental para mantener el orden y la seguridad del ferrocarril. Aunque hoy puede parecer tecnología simple, en su momento representó un gran avance que permitió coordinar viajes largos, distancias y mantener funcionando una red ferroviaria que conectaban diferentes regiones del país. Gracias a estos sistemas, miles de trenes pudieron circular durante décadas por las vías de Guatemala, llevando pasajeros, mercancías e historias que hoy forman parte de la memoria del país. ¿Qué transportaban los trenes en Guatemala? El ferrocarril no solo servía para transportar personas. Durante muchas décadas fue una de las principales formas de mover productos y mercancías dentro de Guatemala. Gracias a los trenes, grandes cantidades de carga podían viajar desde el interior del país hasta los puertos o a las principales ciudades.
Uno de los productos más importantes que se transportaban era el café. Durante el auge cafetalero, miles de sacos de café eran llevados en tren desde las fincas ubicadas en diferentes regiones del país hasta los puertos, donde luego eran exportados hacia Europa y Estados Unidos. Otro producto muy importante era el banano. En la región del Caribe guatemalteco, especialmente cerca de Puerto Barrios, los trenes transportaban grandes cargamentos de banano, desde las plantaciones hasta los puertos. Este producto se convirtió en uno de los principales motores económicos del país durante muchos años. Además de estos productos agrícolas, los trenes también transportaban ganado, madera, azúcar, alimentos y diferentes tipos de mercancías que se distribuían entre distintas ciudades del país. El ferrocarril también era utilizado para transportar materiales de construcción, maquinaria e incluso correspondencia. En muchas ocasiones los trenes llevaban vagones especiales dedicados al correo, lo que permitía que cartas y paquetes llegaran más rápido entre distintas regiones. Por supuesto, los trenes también contaban con vagones para pasajeros. Muchas personas utilizaban el ferrocarril para viajar por trabajo, comercio o visitas familiares. Para muchas comunidades el tren era la principal conexión a otras ciudades. De esta manera el ferrocarril se convirtió en una verdadera columna vertebral para la economía del país, moviendo productos, personas y oportunidades a lo largo de cientos de kilómetros de rieles. Ahora bien, vamos a nombrar algunos datos curiosos del ferrocarril en Guatemala. Antes de terminar este recorrido por el Museo del Ferrocarril, vale la pena conocer algunos datos curiosos sobre los trenes que durante muchos años recorrieron Guatemala. Uno de los datos más interesantes es que el ferrocarril guatemalteco llegó a tener cientos de kilómetros de vías que conectaban la capital con diferentes regiones del país, incluyendo los puertos del Atlántico y del Pacífico. Las locomotoras de vapor que se utilizaban en los primeros años funcionaban quemando carbón o leña para generar vapor. Este vapor movía grandes pistones que se hacían girar las ruedas del tren, permitiendo que la locomotora pudiera arrastrar varios vagones al mismo tiempo. Otra curiosidad es que muchos trenes tenían vagones especiales para diferentes usos. Existían vagones para pasajeros, vagones de carga, vagones para transportar ganado e incluso vagones dedicados al correo. Las estaciones del tren también eran lugares muy importantes en las ciudades y pueblos. Muchas veces se convertían en centros de comercio y encuentros donde llegaban productos, viajeros y noticias de otros lugares. En algunos trayectos los viajes podían durar muchas horas, por lo que las personas llevaban comida y bebidas para el camino. Viajar en tren también permitía observar paisajes de montañas, ríos y plantaciones a lo largo del recorrido. Hoy en día, aunque los trenes ya no recorren estas rutas, como antes, su historia sigue siendo parte fundamental del desarrollo del país. Gracias a lugares como el Museo del Ferrocarril podemos recordar cómo estas máquinas ayudaron a conectar Guatemala y a mover su economía durante muchos años. Y así llegamos al final de este recorrido por el Museo del Ferrocarril de Guatemala, un lugar que nos permite viajar al pasado y recordar una época en la que los trenes eran parte fundamental de la vida del país. Cada locomotora, cada vagón y cada riel que vimos hoy guarda una historia. Historias de trabajadores, de viajeros, de comerciantes y de miles de personas que durante muchos años dependieron del ferrocarril para moverse, trabajar y conectar diferentes regiones de Guatemala. Aunque hoy los trenes ya no recorren estas rutas como antes, su legado sigue vivo en la memoria del país y en lugares como este museo que preservan una parte muy importante de nuestra historia. Si te gustó este recorrido, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas puedan conocer estos lugares llenos de historia. Hasta la próxima, amigos.